buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. A 10 años del golpe de Estado fascista que intentó sepultar a la revolución bolivariana y de la extraordinaria victoria popular lograda por los venezolanos en abril del 2002, nuestra mesa redonda, que vivió intensamente aquellos acontecimientos, recuerda después, una década después, pues precisamente aquellos momentos históricos para Venezuela y para América Latina. Me acompañan hoy, tengo el placer que nos esté acompañando aquí en esta mesa redonda especial de recordación de esos acontecimientos históricos, el excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, el compañero Edgardo Ramírez. También me está acompañando nuestra colega Marina Menéndez, subdirectora editorial del diario Juventud Rebelde, Juana Carrasco, jefa de la redacción internacional del periódico Juventud Rebelde, una de las periodistas que me acompañó precisamente aquel 12 de abril, cuando abrimos las transmisiones de nuestra mesa redonda durante aquellos 4 días ininterrumpidos, siguiendo los acontecimientos en Venezuela. Y también está con nosotros el doctor Raúl Garcés, profesor titular de la Universidad de La Habana, periodista y quien además pues ha estado siguiendo muy de cerca también los acontecimientos en Venezuela durante la última década. Con ellos estaremos compartiendo pues una rememoración histórica y también un análisis de los acontecimientos actuales en la Venezuela bolivariana. El 12 de abril del 2002, o incluso desde la tarde del 11 de abril de ese año, el fascismo trataba de sepultar la nueva era que se iba abriendo con el proceso transformador encabezado por Hugo Chávez Frías en Venezuela. Aquella madrugada del viernes 12 de abril y tras una jornada de graves disturbios en la capital venezolana, las fuerzas contrarrevolucionarias y fascistas venezolanas lograron derrocar al presidente Hugo Chávez. La cúpula empresarial de Fedecámaras y la ilegal directiva de la Central de Trabajadores de Venezuela promovieron graves y provocadores actos de violencia en una manifestación organizada contra el Palacio de Gobierno en momentos en que Chávez se dirigía a la nación. Miembros de la oposición dispararon con armas de fuego contra la Guardia Nacional y partidarios del proceso bolivariano, precisamente en momentos en que Chávez denunciaba el carácter insurreccional de la huelga general indefinida decretada por las entidades empresariales y sindicales con el apoyo de los medios privados de difusión. La incertidumbre rodeaba el destino del líder bolivariano, quien había sido hecho prisionero aquella madrugada en Miraflores por los militares gorilas que, entrenados a la usanza de Washington y aliados a la oligarquía fascista, lo habían conducido a un destino desconocido. La información propalada por los medios privados de información, las imágenes que se transmitían en aquel momento, los medios privados que fueron eje fundamental del golpe, era que el presidente Chávez había renunciado y se debía retomar el hilo constitucional. Los medios transnacionales de comunicación jugaban en el mismo bando. Una llamada telefónica a Fidel de la hija de Chávez, María Gabriela Chávez Colmenares, esa mañana del 12 de abril, daría un giro en la historia. Sus breves palabras después, en una entrevista que le hacíamos por igual vía en medio de la persecución que sufrían ella, su familia y sus amigos, fueron un aldabonazo contra la mentira y un despertar a la verdad y a la conciencia del pueblo venezolano. Airada por la televisión cubana el mediodía del 12 de abril, aquella llamada abrió una brecha en la mentira mediática concertada y empezó a resquebrajar el golpe en el ámbito de los medios a escala internacional. Como desde que se creara Radio Rebelde para combatir las mentiras de la dictadura batistiana o la Operación Verdad, que enfrentó la demonización de la Revolución Cubana en el naciente 1959, Fidel fue estratega de aquella operación comunicacional y política que durante el 12, 13 y 14 de abril del 2002 desmontó también desde Cuba a golpes de llamadas telefónicas a líderes del proceso bolivariano y a familiares de Chávez, la mentira que se construyó para legalizar el golpe militar alentado desde Washington y Madrid. En su libro 100 horas con Fidel, en la que concede la entrevista al destacado periodista Ignacio Ramonet,
el líder de la Revolución Cubana cuenta la historia y el impacto de aquella llamada iluminadora y de los acontecimientos que vinieron después. Dice Fidel en su carta, o en su entrevista a Ignacio Ramonet: ya en pleno día 12 de abril, en un momento, Chávez se las arregla para realizar una llamada telefónica y habla con su hija María Gabriela. Le afirma que no ha dimitido, que es un presidente prisionero. Le pide que me lo comunique para que yo lo informe al mundo. La hija me llama de inmediato el 12 de abril a las 10:02 de la mañana y me transmite las palabras de su padre. Le pregunto de inmediato, dice Fidel, ¿tú estarías dispuesta a informarlo al mundo con tus propias palabras? ¿Qué no haría yo por mi padre? Me responde con esa precisa, admirable y decidida frase. Sin perder un segundo, relata Fidel, me comunico con Randy Alonso, periodista y director de La Mesa Redonda, conocido programa de televisión. Con teléfono y grabadora en mano, Randy llama al celular que me dio María Gabriela. Eran casi las 11 de la mañana. Se graban las palabras claras, sentidas y persuasivas de la hija, que transcritas de inmediato se entregan a las agencias cablegráficas acreditadas en Cuba y se transmiten por el Noticiero Nacional de Televisión a las 12:40 del 12 de abril del 2002 en la propia voz de Gabriela. La cinta se había entregado igualmente a las televisoras internacionales acreditadas en Cuba. La CNN desde Venezuela transmitía con fruición las noticias de fuentes golpistas. Su reportera en La Habana, en cambio, divulgó rápidamente desde Cuba al mediodía las palabras esclarecedoras de María Gabriela. Eso lo escucharon millones de venezolanos, mayoritariamente antigolpistas, y los militares fieles a Chávez, a los que se trató de confundir y paralizar con las mentiras descaradas de la supuesta renuncia. Era la historia con la que comenzaba también el seguimiento que esta mesa redonda hace una década dio minuto a minuto a los acontecimientos en Venezuela. Una llamada iluminadora, aquella de María Gabriela Frías, que sirvió para empezar a desmontar el concierto mediático golpista que se había tejido en Venezuela y que contaba con el auspicio de los grandes medios transnacionales de comunicación. Un llamado también a la conciencia y a la batalla a todos los venezolanos dignos que estaban al lado del presidente Chávez. Quiero comenzar esta mesa recordando aquella llamada hace 10 años, en la mañana del 12 de abril del 2002, con María Gabriela Frías. Estamos en comunicación con María Gabriela Chávez, hija del presidente constitucional de la República Bolivariana, Hugo Chávez Frías, derrocado por las fuerzas contrarrevolucionarias en las últimas horas en ese país. El pueblo cubano ha estado siguiendo esta información, consternado por las noticias que llegan desde Venezuela. Hemos seguido los medios de comunicación venezolanos que han sido partícipes directos de este complot contra el orden constitucional venezolano y contra el presidente Hugo Chávez y la revolución bolivariana. Los medios de comunicación venezolanos han estado difundiendo la noticia de la renuncia del presidente Chávez. Tenemos la oportunidad de conversar con María Gabriela Chávez, les decía, hija del presidente Chávez, y quisiera, María Gabriela, dándote el saludo de todo nuestro pueblo, que pudieras contarnos cuál es la verdad de los acontecimientos, de los graves acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas en tu país. Perfecto, bueno, primero un saludo al todo el pueblo cubano. Hace 2 horas logramos comunicarnos con mi papá. Nos llamó por teléfono y nos dijo que por favor le comunicáramos al mundo entero que él en ningún momento ha renunciado, que él en ningún momento ha firmado un decreto presidencial donde destituye al vicepresidente Diosdado Cabello, ni mucho menos ha renunciado a él. Simplemente fueron los militares y lo detuvieron y se lo llevaron al Fuerte Tiuna, a la Comandancia General del Ejército, y en estos momentos está detenido en el regimiento de la Policía Militar en Fuerte Tiuna. Lo tienen completamente incomunicado, solo le permitieron hablar con nosotros, sus hijos, y bueno, nos pidió que buscáramos abogados, que habláramos con los amigos, los familiares, para exigir el respeto de sus derechos y para que lo podamos ver, porque de hecho nos dijo que no sabía cuándo podríamos volver a hablar. Eso fue hace aproximadamente 2 horas, María Gabriela. 2 horas, a las 9 de la mañana. Y después de esa comunicación no han podido tener más noticias. No. Yo le pregunté, papá, ¿cuándo podemos hablar contigo? Me dijo, no, bueno, ahora ustedes tienen que ayudarme, tienen que buscar abogados, tienen que ejercer presión y
decirle a todos, comunicarle a todos que estoy preso, que soy un presidente preso, actualmente me dijo, y que en ningún momento renunció. De hecho, yo después de hablar con mi papá me comuniqué con el vicepresidente Diosdado Cabello, todos los diputados de Quinta República, hablé también con Juan Barreto, un diputado de Quinta República, que está escondido porque también lo buscan, a Freddy Bernal, el exdirector de la DICIT está secuestrado, el fiscal general de la República también está detenido, no lo han dicho en ningún medio de comunicación. Y bueno, lo primordial es que en realidad él nunca renunció, que simplemente un golpe de Estado que quieren taparlo con una supuesta renuncia. Creo que para nosotros es muy importante, María Gabriela, todas estas noticias que nos informan, porque realmente hemos estado siguiendo los medios de comunicación y no hay ninguna información sobre el paradero real de las autoridades venezolanas, y ha sido muy propagada esta información de la renuncia del presidente Chávez. Creo que es una información muy importante para nuestro pueblo. Si quisieras añadir algunos otros elementos sobre esta situación. No, bueno, él me pidió que también que se los comunicara a ustedes, y bueno, que lo comuniquen al mundo entero, que Diosdado Cabello me dijo que que les pidiera que por favor no denuncien ante la OEA, ante el G77, ante todos los organismos internacionales. Es una dictadura de extrema derecha lo que se está instalando aquí en el país, y lo quieren tapar con una supuesta renuncia. Todo es mentira, están buscando a todos los simpatizantes del gobierno para detenerlos, y todos están escondidos. María Gabriela, en medio de esta difícil situación, quisiera también saber cómo se encuentra la familia, cómo están tus hermanos, tu pequeña hija. Bueno, nosotros todos estamos también prácticamente escondidos, pero estamos bien, ya estamos más tranquilitos, ya nos calmamos, estamos juntos. Acá conmigo está mi hermano Hugo, mi hermana Rosa, mi hija también está conmigo. Estamos ya tranquilos y bueno, tenemos fe en que todo se va a solucionar, y bueno, tenemos que ayudar a mi papá en todo esto. Bueno, yo quisiera transmitirte en nombre de nuestro pueblo el cariño, la admiración de nuestro pueblo por ustedes, por su familia, expresarle nuestro pesar por los acontecimientos, pero también que sepan que tienen aquí muchos hermanos en el pueblo cubano, que estamos junto a ustedes en estas graves horas que vive su país, y que pueden contar con nuestro pueblo, con nosotros, para lo que sea necesario, que la televisión, la radio cubana también está abierta para la denuncia, para seguir los acontecimientos, y que trataremos de estar en contacto con ustedes cada vez que sea posible para seguir los graves acontecimientos de ese país. Perfecto, ese es mi celular, lo voy a tener yo siempre conmigo, me puedes llamar a cualquier hora, cualquier cosa. Es más fácil que tú te comuniques conmigo porque yo no tengo cómo llamarlos. Cualquier cosa que quieran saber, bueno, yo los mantendré informados, no tengo ningún problema, no bien, o sea, por mi papá cualquier cosa, y bueno, nosotros también los queremos mucho, a todo el pueblo cubano, y gracias por ese apoyo, de verdad que sí. No sepan que aquí tienen muchos hermanos y que estaremos con ustedes también en esta batalla por la verdad. Gracias, lo sabemos. Gracias. Bueno, era la llamada hace 10 años con María Gabriela Chávez, precisamente la que comenzaba un poco a romper aquel cerco mediático contra la revolución bolivariana, aquella mentira propalada de que el presidente Chávez había renunciado después de aquellos acontecimientos de la madrugada en que fue sacado del Palacio de Gobierno por los militares golpistas. Los medios de comunicación que se convirtieron en actores fundamentales de aquel golpe de Estado contra la revolución bolivariana. ¿Cómo valorar, Raúl Garcés, a la distancia de 10 años, el papel de aquellos medios, la manera en que lograron confundir a la opinión pública venezolana y concertarse con los medios transnacionales de comunicación? Sí, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, Randy. Yo creo, en primer lugar, resulta conmovedor escuchar a María Gabriela Chávez aún 10 años después, porque efectivamente fue un hecho que recuerdo que todos en Cuba estuvimos siguiendo también con mucha emoción. La resurrección, la victoria popular del día 13 fue también una victoria para los cubanos y para toda América Latina. Y aprendimos también de hasta dónde podía llegar la derecha y hasta dónde podía llegar la derecha mediática en ese balón de ensayo que empezó en Venezuela y que después continuó en Honduras, que continuó en Ecuador, que se ha repetido una y otra vez en América Latina, porque efectivamente los Estados Unidos estaban ensayando una receta de golpe que además se había ensayado hacía mucho tiempo. ¿Cuántos golpes de Estado no han pasado por este continente, teniendo a los medios como partidos políticos? Fíjate, cuando Chávez llegó al poder,
Hay imágenes por ahí que muestran a muchos de los actores golpistas mediáticos cómo le daban la mano, cómo coqueteaban con él, cómo se disputaban para hacerle entrevistas. Yo recuerdo, por ejemplo, una imagen por ahí de Kiko Bautista, que se ha convertido en un furibundo antichavista, que protagoniza uno de los programas Buenas Noches, un programa de televisión, un canal privado, que ya sabemos el papel que ha tenido en todos los golpes de Estado, bueno, elogiando a Chávez, porque era normal en la práctica cuarto republicana esas alianzas entre poder político, poder económico y poder mediático. Todo el mundo se llevaba su tajada una vez que un presidente llegaba al poder, y los medios enseguida, los presidentes de medios de comunicación privados sabían que iban a tener alguna alianza y que iban a tener todo tipo de beneficios. Cuando se dan cuenta que con Chávez la cosa no es así, cuando se dan cuenta de que no hay pacto posible con Hugo Chávez y que la revolución bolivariana iba en serio e iba a iniciar un proceso de radicalización en serio, le abren fuego. Y el golpe de Estado fue un poco el clímax de ese proceso, que por supuesto se venía gestando desde mucho antes, desde pocos meses después de que la revolución llegara al poder. Primero, se convierten en partidos políticos. Una práctica que ha seguido hasta hoy en los medios privados, creando los hechos, no solo reflejando los hechos, sino creando los hechos. Cuando Napoleón Bravo, el conductor de Venevisión, dice gracias Televen, gracias Globovisión, gracias CMT, gracias RCTV, gracias a todos los medios privados, ¿qué nos está demostrando? Que esto no es un hecho aislado de un medio de comunicación, esto es una conspiración. Todos los medios privados venezolanos se han puesto de acuerdo para derrocar un presidente, y se han puesto de acuerdo de qué manera. Hasta Napoleón, hasta este conductor del que les hablo, admite que en su casa se ha grabado un video de militares convocando a la intentona golpista. Es decir, hay una... Ahí en los sótanos de Venevisión se escondían armas. Se reunían los golpistas, especialmente de Carmona y sus compinches. Por eso hay, incluso no es ni venezolano, Larry Burns, que yo he citado en otros momentos, decía en un analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos, a la altura del 2003 decía, los medios venezolanos no reportan sucesos, ayudan a crearlos. Su punto de vista se encuentra no solo en la página editorial, sino en todas y cada una de las columnas de sus periódicos, en escandalosa contradicción con todo sentido y responsabilidad profesional. ¿Qué hicieron el 11 de abril? Bueno, lo que sabemos, subvirtieron la realidad. Resulta que lo que ocurrió en Puente Llaguno fue una masacre protagonizada supuestamente por Chávez, era lo que querían, frente a una marcha pacífica, indefensa de la sociedad civil. Es decir, si uno nota la manera polarizada en que estaban planteando los hechos, y además los echaron a correr con la complicidad, tú lo decías, de los medios transnacionales. CNN, algo que ha sido una práctica de CNN, ahora en Siria, por ejemplo, que graban las explosiones en los gasoductos de Homs antes de que ocurran, y se ponen de acuerdo con los grupos opositores armados y generan la noticia antes de que ocurra, como parte de un guión fabricado, lo sabemos, en Irak, etc. CNN había grabado a militares diciendo que había muertos en Puente Llaguno. Recordemos esas imágenes que están ahí, que se decía que los chavistas eran los que estaban disparando y que eran los agresores. Todas esas imágenes que fueron después afortunadamente deconstruidas por Ángel Palacio en ese documental formidable que se llama Puente Llaguno, claves de una masacre, si mal no recuerdo. Pero esa fue una mentira que se distribuyó por las transnacionales mediáticas con la complicidad de CNN y que recorrió el mundo. Se decía que ahí estaban los manifestantes y como se ve era una calle vacía. Exactamente. Pero ahí se buscó y se usaron esas imágenes para decir que los chavistas estaban masacrando a la población. ¿Por qué el Nacional lanza aquel titular que todos recordaremos en su página de portada como parte de un editorial? La batalla final será en Miraflores, cuando la marcha supuestamente no iba a llegar a Miraflores. Hay un momento mientras la jornada avanza donde efectivamente los propios oposicionistas, la propia oposición esta de derecha fascista, empieza a llamar a que la marcha sea conducida a Miraflores. ¿Para qué? Para provocar una confrontación, y que esa confrontación derivara en una masacre y poder generar toda la opinión pública internacional que efectivamente intentaron generar para condenar al gobierno bolivariano. Yo creo que afortunadamente después tendremos oportunidad de analizarlo, cómo reaccionó el pueblo, pero fueron horas muy tensas donde la derecha mediática, también la derecha mediática,
podríamos analizar la actuación de la derecha económica, de la derecha política, de la derecha militar, de toda la confabulación de todas estas fuerzas políticas en función del golpe de Estado, pero donde la derecha mediática llegó muy lejos, al punto de transmitir comiquitas, recordemos, cuando el 12 y el 13 empieza a reaccionar el pueblo, fundamentalmente el 13, y cuando la gente empieza para las calles, y cuando la gente empieza a exigirle a los medios de comunicación que transmitan lo que está aconteciendo en el país, la prensa liberal objetiva, que transmite las cosas tal cual son, y que se la da de imparcial y todas esas cosas que ya sabemos, estaba transmitiendo dibujos animados y películas de entretenimiento. Una prensa que además, desde el mismo momento en que se llevan a Chávez preso, comienza a propagar la información de que Chávez había renunciado sin mostrar una prueba, sin mostrar un papel, pero era la clave que necesitaban para poder legalizar. Y empiezan a hablar de un vacío de poder. El vacío de poder fue la etiqueta, el eufemismo con el que intentaron, pero todavía hoy, y que quedó mucho tiempo, tanto ha quedado que yo comentaba el otro día, el Nacional en un comentario reciente decía que a 10 años del golpe todavía no se sabía, no se podía decir que había ocurrido un golpe y que más bien aspiraban a decir que un vacío de poder. El Nacional, claro está, lo hemos comentado en otros momentos de esta mesa redonda, un periódico en quiebra que es capaz de tocar las puertas de la Embajada de Estados Unidos para buscar financiamiento. Y los medios de comunicación que un poco ante, podemos decir, la orfandad de los partidos políticos tradicionales, barridos prácticamente por la fuerza avasalladora con que llegó Chávez al poder, pues se convirtieron en los actores políticos principales de aquel momento. Y además los reveladores del fascismo. Recordemos esa imagen que también a mí me parece que es simbólica, de Enrique Mendoza diciendo en Venezolana de Televisión: este canal va fuera del aire. Fíjate la actuación de los demócratas entre comillas, ya se sabe, fueron tan torpes que no hicieron ningún esfuerzo por esconder su verdadera calaña. Mientras reprimían y le daban golpizas a Rodríguez Chacín, este señor Enrique Mendoza sale por Venezolana de Televisión y dice: este canal va fuera del aire. Entonces, todo eso lo que hace es ayudar a la resurrección popular, porque la gente no es boba. La gente se da cuenta de que son 48 horas donde se desata una extraordinaria cacería de brujas, de la derecha, desatada de manera absolutamente fascista, y que los medios intentaban esconder. Andrés Izarra, el actual ministro de Comunicación, lo prohibieron, por eso renuncia, era gerente de información de RCTV, y le dicen: ninguna información que tenga que ver con el chavismo puede salir en este canal de televisión. Y RCTV renuncia absolutamente a hacer ninguna cobertura informativa. Sería una actuación, por cierto, que se repetiría después una y otra vez. ¿Qué hicieron los medios en el paro petrolero? ¿Qué hicieron los medios en el revocatorio? Bueno, eso daría para estar hablando eternamente, pero lo cierto es que los medios privados en Venezuela, a pesar de que han tenido una y otra oportunidad de rectificar, de tratar de corregir el tiro, no para defender a Chávez, fíjate, yo te estoy diciendo para cumplir con normas elementales éticas que rigen el periodismo mundial y que están escritas desde el mundo es mundo y que forman parte del comportamiento normal de cualquier periodista. Y sin embargo, a ese comportamiento tan normal, a eso que cualquiera puede entender como lo posible y lo razonable, los medios privados renunciaron y siguen renunciando. Por eso es tan importante. Fíjense, esa imagen es la de Venevisión, eufóricos. Napoleón Bravo, este conductor del que les hablo, un poquito antes de eso dice: Venezuela tiene nuevo presidente, ¿de acuerdo? Aquel editorial que se transmite a las 6 de la mañana, y todos ellos empiezan a agradecer a los medios de comunicación efectivamente por el papel que habían jugado. Yo creo que, insisto, todo esto fue una lección, no solo para Venezuela, sino también para América Latina, porque fue una receta, es una receta que se aplica una y otra vez, pero que no nos toma desprevenidos, que no nos toma ingenuos, sino que nos toma también preparados para entender de qué son capaces esta gente y cómo nosotros tenemos que reaccionar para evitar que lleguen tan lejos. Y por eso también, pues, los cambios que se están dando en este continente con nuevas leyes de prensa, ese enfrentamiento a la oligarquía mediática que está dándose en Argentina, en Ecuador, en la propia Venezuela, en otros lugares de este continente. Pero el golpe no solo tuvo como protagonistas, por supuesto, a los medios de comunicación, que fueron actores importantísimos, que fueron los que secuestraron a la opinión pública venezolana y a la opinión pública mundial, sino también el poder económico, el empresariado aristocrático y la mafia sindicalista, como se le llamó en algún momento, pues fueron también actores de importancia. Llegaron incluso a la efímera presidencia de Venezuela en aquel momento. ¿Cómo recuerda esa actuación Juana Carrasco, que repito, estaba aquel 12 de abril con nosotros aquí, y después
pues viajó inmediatamente a Venezuela a seguir aquellos acontecimientos. Sí, Randy, bueno, has hablado de otras de las dos patas de esa mesa carcomida, que tuvo más de 4 patas, por cierto, pero bueno, estas dos fueron bien importantes, la élite empresarial y la mafia sindical, como tú bien la has catalogado. Hay que ver nada más y nada menos que quien asume el poder, quien se autotitula presidente y se convierte además prácticamente en un dictador en Venezuela por todos los decretos y todas las normas que dicta en las apenas ni llegó a 48 horas prácticamente en el poder, fue Pedro Carmona Estanga. ¿Quién es Pedro Carmona Estanga? Era el presidente de Fedecámara, es decir, de la Federación de Cámaras de Venezuela, la entidad que agrupaba a todo el empresariado venezolano y que estaba resumando en ese momento, sencillamente estaban poniendo sobre el tapete las razones económicas y clasistas por las cuales sencillamente odiaban a Chávez, odiaban al chavismo y odiaban a todo el pueblo venezolano. Ya se habló aquí de los 49 decretos o leyes habilitantes, ¿no?, que se estaban poniendo precisamente en práctica y que eran dardos al corazón de esa explotación de años que en lo político era la Cuarta República y que en lo económico era un país sometido a la explotación de un solo producto en bien de esos elementos del poder de esa clase económica que era el petróleo venezolano prácticamente. ¿Qué eran estos decretos? Bueno, pues entre ellos tendríamos que hablar de la ley de tierra, tendríamos que hablar de la ley de hidrocarburos, de la ley de pesca. Recuerdo que tuve la oportunidad de estar en diciembre del año 2001 en Venezuela, cuando precisamente se firma la ley de pesca en la isla Margarita, y coincide en ese momento con ya los planes de todo este empresariado, que es hacer o comenzar una huelga patronal. Lo llamaron huelga general cuando no eran los trabajadores los que habían ido a la huelga, sino que era realmente un locao. Los dueños cerraron la fábrica, los dueños cerraron los grandes comercios, es decir, fue como se fue iniciando. Era el empresariado puesto en función de sus intereses de clase, de sus intereses económicos, agrupados en Fedecámara, apoyándose además en ese enorme poder, en el poder de la prensa, que era también de ellos, y en el poder económico, porque tenían las riendas económicas del país, fundamentalmente de PDVSA. Y realmente nosotros tenemos que ver que ya en febrero continúan toda esa actividad. ¿Quiénes están, por ejemplo, en el gobierno de Carmona? Vamos a irnos de este empresariado, algunos de ellos. El ministro de la Agricultura que pone Carmona es Raúl de Armas, es un empresario ganadero, es directivo también de Fedecámara, es decir, es uno de los hombres que posee de las mayores, esa es otra gran riqueza venezolana, la ganadería, y hay que ver lo que eran esos hatos, kilómetros y kilómetros de tierra para ni siquiera para producir otras cosas, sino nada más para alimentar ese ganado. Carlos Fernández era vicepresidente de Fedecámara, que es otro de los que firman el decreto de Carmona. Julio Brazón era el presidente de Consecomercio, por ejemplo. Ignacio Salvatierra era el presidente de la asociación bancaria. Es decir, esos son los elementos que están ahí en ese gobierno, que firman, que apoyan, que van a Miraflores a estar y decir: nosotros somos los que tenemos que gobernar este país, nosotros somos los que vamos a instaurar la democracia contra la dictadura que decían que tenía. Y los que dicen fuera Asamblea Nacional, fuera poderes constituidos, fuera todo lo que democráticamente había sido electo por el pueblo venezolano. Quiero citar un nombre más, citar a Luis Enrique Bell, que era el presidente del Consejo Empresarial Venezolano, Venezuela-Estados Unidos, para que también logremos por ahí entrar a
a otra pata en esa mesa de la que se pudiera hablar un poquito más. Y quiero entre esos empresarios hablar de alguien como Alejandro Peña Esclusa. ¿Por qué quiero traer a Alejandro Peña Esclusa? Porque bueno, nosotros en los últimos tiempos estuvimos bien al tanto de este individuo que está preso, terrorista, una gente de la extrema derecha venezolana, del fascismo venezolano, y que bueno, sabemos que en sus continuados intentos estuvo con Chávez Abarca para hacer los atentados terroristas de hace un año, en 2010, ¿no? 2010-2011. Es decir, están todos estos elementos. Y está además todo el grupo sindical. Al frente del grupo sindical, por supuesto, el que era el secretario de la CTV, de la Central de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega. No era el único tampoco. Ahí estaba toda esa dirigencia sindical, una dirigencia sindical realmente vendida siempre a la patronal y que medraba a costa de engañar a la clase trabajadora e involucrarlo simplemente en una lucha, o en una supuesta lucha de tipo economicista y no en una lucha de verdad política, donde la clase obrera, donde el campesinado, donde los desempleados, el pueblo no empleado, el pueblo sin trabajo, pudiera algún día de verdad llegar a lo que sí estaba y en el camino que sí estaba abriendo la revolución bolivariana. Una mafia sindical, Juanita, que además después se conocieron las facturas que recibía de PDVSA y de otras grandes empresas para mantener ese, podríamos decir, especie de relación de subordinación de los sindicatos a la dirección empresarial. Y el hecho está en que cuando toma el poder este grupo fascista, esa dirección sindical queda desplazada. Son los grandes empresarios los que realmente toman el poder junto con los militares fascistas. Por supuesto, incluso ellos intentaron hasta desligarse un poco, pero la realidad y la práctica y la verdad histórica es que ellos estuvieron ahí. Es que Carmona formó parte también de ese golpe y apoyaron aquellas huelgas y convocaron aquellas huelgas con que intentaron de verdad derrocar a lo que era el gobierno de los obreros, el gobierno de los campesinos, el gobierno del pueblo. Pedro Carmona simbolizaba esa clase empresarial, Carlos Ortega representaba a ese sindicalismo amarillista, vendido, mafioso, que también los cubanos conocieron antes del 59, Eusebio Mujal en Venezuela, algo más o menos parecido. Era así, y que lo han conocido y se sigue conociendo lamentablemente en todos nuestros países de América Latina, cuando todavía vemos a determinados grupos sindicales oponiéndose a gobiernos progresistas y a gobiernos que están con el pueblo. Bueno, hay declaraciones en estos días de Pedro Carmona el Breve, aquel que llegó al poder por apenas unas horas encabezando este golpe militar. Dice la agencia EFE desde Bogotá que el empresario Pedro Carmona, que estuvo al frente de Venezuela poco más de 24 horas después del fracasado golpe contra Hugo Chávez en abril del 2002, está muy entristecido por el retroceso que, según dijo a EFE, ve en su país 10 años después, pero esperanzado en las próximas elecciones. Carmona, que ha mantenido un bajo perfil desde que en mayo del 2002 llegó a Colombia como asilado político, señaló en unas declaraciones a EFE que siente tristeza porque el gobierno venezolano desaprovechó la oportunidad de haber construido un país mejor. Hay un retroceso en todos los frentes, subrayó. El empresario, hoy director general del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, precisa que la oportunidad perdida venía dada no solo por el alza de los precios del petróleo, sino porque Chávez estaba en capacidad de hacer lo que quisiera con el poder que acumuló. También señaló que 10 años después de haber asumido la tarea de encabezar un gobierno provisional en Venezuela que solo duró 28 horas, no quiere mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Dijo que ha llegado el momento de asumir sin complejos el revés del 11 de abril y de evidenciar ante el mundo cómo el régimen conduce al país a su antojo, sin rendición de cuentas ni apago de las más elementales normas del Estado del Derecho. Si se perdió una importante batalla en abril del 2002, no se perdió la guerra contra el totalitarismo, escribió en un reciente artículo Pedro Carmona el Breve. Estos son los personajes, o uno de los personajes que simboliza ese golpe. Ese artículo, que además lo escribió en un blog que tiene él, a modo de balance, dice:
se perdió una oportunidad, y esto es interesante porque señala todos los factores que estuvieron ahí, se perdió una oportunidad que a todos duele, pues la acción de la sociedad civil, lo hace la gente con plata, sencillamente, esa era la llamada sociedad civil, las señoronas, recuerdo del este de Caracas, sigue diciendo, la acción de la sociedad civil, del sector militar, de la iglesia, de profesionales y venezolanos del común, no condujo a la salida deseable, escribió en ese trabajo que tú estás citando. Y dice también, no había en ese momento, dice Carmona, otro propósito que no fuera restablecer el orden constitucional bajo supervisión internacional para salvar a una democracia secuestrada por la insaciable sed de poder del gobernante, para preguntarse si eso se podía hacer con total apego jurídico ante un orden institucional vulnerado. Así decía Pedro Carmona, así trataron de presentar al mundo realmente lo que ocurrió en aquellas haciadas horas del 11 y 12 de abril del 2002 en Venezuela. Carmona, que eliminó, lo primero que hizo fue eliminar la Asamblea Nacional, que eliminó la Constitución, que quitó el nombre de bolivariana del nombre del país, dejó de ser República Bolivariana de Venezuela, es decir, hasta echó a un lado a Bolívar, sencillamente lo cogió y lo sacó a la calle también, es decir, que hizo además decretos donde él estaba en su poder nombrar los jueces, nombrar los gobernadores, nombrar los alcaldes, nombrar el Consejo Nacional Electoral, nombrar el Tribunal Supremo. Bueno, si eso no es una dictadura, por favor que me digan quién es el totalitarismo o el totalitario y quién es el dictador, por decir algunas de las cosas, ¿no?, de lo que estaba en el decreto Carmona. Gracias, Juanita. Raíces, nuestros valores, nuestros principios, nuestros sentimientos venezolanos, que ahora sí me siento más orgullosa de ser venezolana. No vamos a permitir que nadie, ningún traidor, ningún oligarca nos quite a nuestro presidente y nos quite nuestra revolución.